Por la información que estaba de manera conjunta con el jefe de emergencias del Hospital México. Pero ahora continuamos con don Román. Don Román, en el tema de cirugías, a nivel de la caja, ¿se ha visto una disminución de pacientes que lleguen por su cirugía o incluso si hay alguna medida referente a este tema? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque lo que hemos dictado en la caja es que en todos los hospitales vayan habilitando camas que estén disponibles para casos eventuales de coronavirus. Eso significa encontrar áreas del hospital, puede ser un ala de un edificio que se pueda aislar y que se habiliten esas camas. Entonces la gente pregunta, ¿pero cómo si casi todas las camas están ocupadas? Bueno, de esas camas ocupadas, más o menos el 60% son emergencias, o sea, son personas que entraron por emergencias, con un infarto, son accidentes de tránsito, y esos se van a atender siempre. El otro 40% son procedimientos que pueden ser una cirugía electiva, programable, qué sé yo, un reemplazo de rodilla o algo que es programable, no es una emergencia. Y eso es lo que hemos comenzado a hacer, a bajar lo programable para que como va egresando la gente de los hospitales, los que están internados, que se liberen las camas y que estén disponibles para cualquier eventual pico que se dé en este brote. Entonces sí se está comenzando a hacer menos cirugías electivas. Las de emergencia no. Y lo que es de cáncer oncológico ya es un criterio del oncólogo, si se hace la cirugía o no. En algunos hospitales las medidas han sido más dramáticas, como por ejemplo en el Hospital de Alajuela, donde hemos tenido una serie de funcionarios que han salido positivos, se han enviado a su casa, están en aislamiento y todos sus contactos del hospital. Entonces ahí ya no estamos haciendo ninguna cirugía electiva, solo emergencias, para de nuevo bajar la carga sobre ese hospital. Y algo que es muy importante en relación a esto, nosotros hicimos pruebas o aislamos a 150 personas que han estado en contacto de alguna forma, que fueron funcionarios del Hospital de Alajuela, y las hemos enviado a su casa incapacitados. Esto es una baja en el personal muy importante para un hospital. Entonces, ayer en Junta Directiva de la Caja aprobamos que de ahora en adelante, en lo que dure esta crisis por el coronavirus, cualquier funcionario que es incapacitado o aislado, inmediatamente buscaremos la sustitución durante este periodo de crisis. Reemplazarlo inmediatamente, entonces. Reemplazarlo inmediatamente porque no queremos que nuestro sistema de salud comience a flaquear. En otros países donde ha habido un incremento muy importante en los casos, comienzan a saturarse los servicios de salud. Claro. Y entonces ya no es solo un tema de el abordaje o la atención de los pacientes por el coronavirus, sino en general, si el hospital comienza a saturarse, comienza a disminuir su capacidad de respuesta para todo lo que les llega al hospital. Entonces, en la medida que vamos incapacitando o aislando a personas que pueden ser sospecha, pero por una medida precautoria, vamos a irlos sustituyendo para mantener la capacidad hospitalaria de la caja. Ahora, don Román, en la medida que se toma con las incapacidades a nivel de la población en general, amplíenos un poquito sobre esa materia y el alcance que tiene. Bueno, lo que son políticas ya nacionales las dicta el ministro de Salud y nosotros reiteramos una y otra vez la importancia de un distanciamiento social. Esa es la clave en esta crisis. Un distanciamiento social implica no darse la mano, no saludarse de beso, no se toque la cara, lávese las manos por 30 segundos. 30 segundos es cantar feliz cumpleaños dos veces. Cántele a alguien en su mente 2 veces mientras está lavándose las manos. Y evitar lugares donde haya concentraciones de personas, porque esto se contagia de una persona a otra. Y en la medida que tengamos ese distanciamiento social, esos hábitos de higiene, rompemos el ciclo de transmisión.
entonces yo no le puedo transmitir a usted porque hay un distanciamiento que no permite que esa transmisión se dé. Y como la gran mayoría de los casos presentan síntomas como una gripe normal, pues esas personas se recuperan. Esta enfermedad no tiene una cura y no tiene una vacuna. Ambas se están investigando, están en desarrollo, pero hoy no existen. Entonces, es el mismo cuerpo el que elimina el virus. Pero tenemos que mantener ese cuerpo lo más saludable posible. Entonces, cuando un paciente requiere de atención, sea en la casa por síntomas leves o sea en el hospital por síntomas severos, lo que se trata son los síntomas. Si tiene problemas respiratorios, se le ayuda con la respiración. Si tiene dolor, se le baja el dolor con analgésicos. La fiebre se le controla, pero es manejo de síntomas, porque es el mismo cuerpo el que elimina el virus. Pero de nuevo, el mensaje que tiene que calarle a todo el país es un distanciamiento social. Y eso es en familia también. En mi casa, mi esposa y yo no abrazamos a nuestros hijos en estos días, no les damos besos y es duro. Uno quiere abrazarlos, quiere darles besos. Y lo que le decimos es, cuando todo esto se acabe, vamos a recuperar esos abrazos y besos con creces. Pero por este momento, uno demuestra el amor por el prójimo y por los familiares, por los seres queridos, no infectándolos, con ese distanciamiento social. Ahora, el aislamiento domiciliario, ¿cuántas personas están en este momento bajo este sistema de aislamiento domiciliario? Bueno, la gran mayoría de los 23 confirmados, creo que son 21 que están en la casa. Y ahí puede haber un cuidador de esa persona y nosotros, esta es otra medida que se tomó en la Junta Directiva anteayer. La Junta Directiva ha sesionado 2 veces esta semana para lidiar con temas de coronavirus. El miércoles sesionamos para crear una nueva incapacidad o que esa sombrilla del subsidio de la incapacidad que otorga el 60% del salario para un trabajador asegurado, ya sea como un trabajador independiente o un asalariado, se aplique a personas que están aisladas pero sin síntomas, porque la medida, digamos el reglamento a como existía antes del miércoles, no permitía otorgarle una incapacidad a una persona sana. Bueno, pero si esa persona sana, entre comillas, no tiene síntomas, pero puede ser portador del virus y podría contagiar a otros, por un tema de salud pública, mejor tenerla aislada. Entonces, se amplió la gama de incapacidades para incluir ese tipo de casos y también cuando hay un enfermo con el diagnóstico del coronavirus, en la casa va a haber alguien que lo está cuidando. Esa persona, por definición, está en contacto y está en riesgo. Y entonces es una persona en sospecha de poder ser contagiada y también se le aplicaría la incapacidad para esa persona. Ahora, este beneficio de este tipo de incapacidad que usted señala, don Román, ¿quién lo tramita? ¿Cómo lo solicito? ¿Cómo sé si soy candidato o no? Sí, es como cualquier incapacidad. Requiere de un criterio médico. Entonces, si hay un diagnóstico positivo, ese diagnóstico positivo primero lo va a confirmar el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud inmediatamente activa las medidas para esa persona. Aíslela. Nosotros como caja la tratamos si requiere tratamiento en un hospital, pero el Ministerio es el que la aísla y puede dictar una orden sanitaria, que esto es clave. Aquí el filtro es la orden sanitaria del Ministerio de Salud. Entonces, por esa orden sanitaria, la persona que cuida a esa persona confirmada puede gozar de la incapacidad y los contactos de esa persona confirmada, que son de casos sospecha porque no tienen síntomas, pueden aislarse o deben aislarse con esta incapacidad. Si la persona tiene síntomas, está enferma y entonces aplica la incapacidad normal. Esto es una incapacidad nueva para los que no muestran ningún síntoma, pero son casos sospecha.
¿Y de cuánto tiempo estamos hablando para esos casos sospecha? Normalmente 2 semanas es lo que se piensa en esta incapacidad, pero si durante esas 2 semanas la persona que no tiene síntomas desarrolla síntomas, ahí inmediatamente se le hace la prueba. Y si sale positivo, pues ya no es un caso sospecha, es un caso confirmado y ya aplica la incapacidad normal por enfermedad. El cuidador, reiteremos esa parte del cuidador, ¿puede aplicar también esa incapacidad en este caso? Sí, el cuidador, que es un trabajador asegurado, ya sea como trabajador independiente o asalariado. Entonces, digamos, una persona trabaja en una empresa, resulta que su madre se enferma y la diagnostican con coronavirus, pero tal vez no está grave, entonces está en la casa. Bueno, esa persona puede decir, yo necesito cuidar de ella, convertirme en ese cuidador domiciliar y gozar de esa incapacidad. Y esto aplica igual para los pacientes que son asintomáticos, ¿verdad? Dejamos esto claro, don Román. Bueno, es que si el asintomático no es un paciente, es un caso de sospecha. Caso sospechoso, sí. Entonces, a los que se les aplica es, para una persona confirmada, se hace un trabajo epidemiológico, que es buscar todos los contactos que ha tenido esa persona en los últimos 14 días. Esas personas son casos de sospecha y esos se aíslan porque no queremos que esto se siga propagando. Ese aislamiento es dictado por una orden sanitaria, porque esas personas físicamente se ven sanas, no tienen síntomas, tienen manifestaciones, pero son sospecha. Entonces, por un tema de salud pública, el Ministerio de Salud puede decir, estas personas se incapacitan, se aíslan, y nosotros como caja proveemos esta incapacidad, que es una definición ampliada de lo que es la incapacidad, pero de nuevo es para los asegurados. El que son trabajadores activos, ya sea como trabajador independiente o como asalariado. ¿Y voluntario, por ejemplo, también aplica? Voluntario no aplica. No aplica voluntario. No. Independiente y asalariado. Esas son las 2 categorías. Así es. Ahora, hablamos de muchos casos de sospecha que, gracias a Dios, el INCIENSA los ha descartado. Sí, ¿Qué vuelve? La gran mayoría. Sí, en buena hora. Sí. Eso es algo positivo. Pero ¿qué vuelve a estas personas sospechosas? Ese contacto. O, normalmente es un contacto con una persona confirmada y tienen algún síntoma. ¿Verdad? Ya tienen como parece un resfrío, una gripe, o puede ser una persona totalmente nueva, no tiene ningún nexo con una persona confirmada, pero tiene un historial de viaje, estuvo en algún lugar donde hubo una concentración de personas que salieron positivas, pero no necesariamente tiene un lazo con alguna de ellas. Esos casos sospecha, y aquí la definición de un caso sospecha va variando con el tiempo. Esto es algo muy dinámico. Al principio se pensaba, para que un caso sea sospecha, tiene que haber viajado a China, haber estado en la ciudad de Wuhan y en un mercado con animales. Después era solo si había viajado a China y después se amplió la gama de países. Hoy ya son más de 100 países que tienen el virus circulando y entonces esto va evolucionando. Por eso hay que seguir día a día las directrices de la Organización Mundial de la Salud y por traslado a nivel nacional al Ministerio de Salud. Don Román, usted decía que encontrar estos casos sospechosos es un despliegue de investigación prácticamente. ¿Quién se está encargando de hacer esa investigación para poder señalar a esos sospechosos? ¿Y qué es lo que hacen también? Sí, es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y la Caja. Entonces, en el Hospital de Alajuela, donde hubo casos, se ha hecho llamados a personal que estuvo en contacto con alguna persona específica y a eso se les han hecho las pruebas y los que, aunque hayan salido negativos, están en sus casas en aislamiento y por eso esta segunda medida que anunciaba de la sustitución de personal incapacitado
durante este periodo de crisis del coronavirus para mantener el nivel de servicio. Lo que no queremos es que se nos saturen los servicios hospitalarios. Eso ha pasado ya en otros países y esto se está moviendo muy rápido. Por eso esta semana la Junta Directiva de la Caja sesionó 2 veces sobre este tema. Hace una semana diagnosticamos el primer caso en Costa Rica. Hoy tenemos 23. Y ya con medidas, con cambios de reglamentos, o sea, aquí las instituciones nacionales tienen que evolucionar muy rápido, porque el brote puede rebasar nuestra regulación. Y por eso tenemos que tratar de estar un paso adelante para que esto se pueda tratar de, ya tal vez no es contenerlo al 100%, pero mitigar su crecimiento. Perfecto. Don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, le agradecemos su tiempo. Yo sé que está muy ocupado, así que le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad de estar en su programa. Un placer, don Román. Gracias.